Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de mecánica teórica. Hoy vamos a estudiar la transformada de Legendre. Como veréis en el capítulo siguiente, es una pieza clave para entender el formalismo hamiltoniano. Pero de eso ya hablaremos en el capítulo siguiente. Hoy nos vamos a centrar única y exclusivamente al significado matemático, que por cierto no solo se aplica en mecánica teórica, sino por ejemplo es una pieza clave de termodinámica. Como veréis, en cuanto se empieza a explicar, yo me he permitido llamarle a la transformada de Legendre algo así como los disparos rasantes, ¿vale? Pero esto simplemente es una broma mía, entenderéis por qué. Pero bueno, quitemos esto porque es oficialmente la transformada de Legendre. Así que nada, vamos a empezar. Muy bien, pues vamos a plantear el problema. Vamos a suponer que tenemos una función que de alguna manera está, como toda función, almacenando algún tipo de información. Por ejemplo, el caso típico es la posición en función del tiempo. Si tenemos la función x de t, pues podemos saber en cualquier tiempo qué posición ocupa el móvil. Y esto es claramente una información, ¿no? Pues bien, lo que se preguntó Legendre es si podía inventarse algún procedimiento, o sea, llamémosle, por ejemplo, una cierta operación, tal que pasaba a una nueva función, llamémosle g, por ejemplo, con una nueva variable, llamémosle p, de manera que la información que está contenida en la función original también está contenida o codificada de otra manera en esta nueva función. Pero no solo eso, de tal manera que si volvemos a hacer la misma operación idéntica a la que hemos hecho antes, recuperemos la función original. ¿Vale? Digamos, formulado de forma más precisa, o si queréis lo apunto aquí para que quede claro, pues eso, es básicamente, puedo construir otra función con otra variable que contenga la misma información, de forma que al aplicarla dos veces volvamos a la función original. Fijaos que he puesto aquí a gorrito, que es una manera de decir operación, ¿vale? O sea, no, bueno, el gorrito significa operador, por así decirlo. Vale, pues voy a empezar con la definición precisa y después os voy a poner el por qué esa definición y algunos ejemplos para ilustrar. Muy bien, si tengo una función f de x, voy a construir un operador a que actuando sobre esta función me va a dar la nueva función. Y va a actuar de la siguiente manera. f' de x por x menos f de x. ¿Vale? Así es como va a actuar este operador. Incluso lo podemos poner como x por la derivada con respecto de x menos 1 actuando sobre la función, porque si os fijáis, cuando este trozo actúe sobre esto, lo que va a hacer es primero derivar y luego multiplicar por x, que es básicamente lo que hay aquí. Y luego 1 por la función, pues es la función. Por lo tanto, esto es una manera, digamos, elegante de poner la misma historia. Y además nos permite borrar f de x de aquí y quedarnos con la definición del operador a. Pero claro, yo he llamado x a la variable, pero podría ser cualquiera. Entonces, en general, nosotros tendremos una cierta función de una cierta variable que no le quiero poner nombre, por tanto le pongo variable y lo pongo en azul para que quede claro que es la variable origen, digamos, en la que está expresada esta función. Entonces, quizá mejor hacer esto. Quitar esta x y esta x y poner aquí la variable y aquí abajo también la variable. Perfecto. Enseguida pondré un ejemplo para que se vea esto, ¿eh? Como os he dicho, tendremos una nueva función, ¿no? La g esta y una nueva variable. Por lo tanto, la nueva variable será algo. Y resulta que si elegimos lo que os voy a decir ahora, entonces podremos construir todo esto. Y es básicamente esto de aquí. La derivada con respecto de la variable antigua de la función. También la función original. ¿Vale? Pues estos serían básicamente los ingredientes para definir una transformada de Legendre a partir de un operador. Así que vamos a hacer un ejemplo antes de que sea demasiado tarde y vamos a
a empezar con el ejemplo clásico, que es, por ejemplo, la función x al cuadrado. Muy bien. Lo primero que os sugiero que hagáis es definir una nueva variable, la p, le llamo p por llamarle de alguna manera, que tenemos que seguir esta regla de aquí. La nueva variable p será la derivada de la función con respecto de la variable antigua. La función es esta de aquí arriba y la variable antigua pues es la x. O sea que esto es directamente simplemente la derivada de x, o sea 2x. Y entonces lo único que tenemos que hacer aquí es despejar x y almacenarlo en un rinconcito por aquí. Y ya está. Después vamos a definir la función g de p como la operación a sobre la función f de x. O sea, fijaos, es la variable azul, que es la variable vieja, x, y aquí vamos a tener la derivada con respecto de x y aquí el menos 1. Y todo esto tiene que actuar sobre la función f de x, pero la función de f de x es x al cuadrado directamente, por lo tanto pongo ya x al cuadrado. Entonces sigo y tendremos x, y ahora tenemos la derivada de x al cuadrado con respecto de x, o sea 2x, y luego menos x al cuadrado. Vale, y ahora es cuando sustituimos la x por esto de aquí, p medios, y ahora 2 por x, que sigue siendo p medios, y luego aquí la x, pues otra vez p medios, y al final esto queda p al cuadrado partido 2 menos p al cuadrado partido 4, y entonces esto queda p al cuadrado y un medio menos un cuarto. Y ya lo tenemos. La transformada de Legendre va a ser p al cuadrado partido 4. Por lo tanto, lo vamos a almacenar esta información aquí. Si tenemos la función x al cuadrado y aplicamos una sola vez este operador, entonces tenemos la función g de p, igual a p al cuadrado partido 4. Vale, pues vamos a aplicar otra vez el operador para ver si es verdad que retomamos la función original. Así que voy a repetir los pasos, pero empezando desde esta función. G de p igual a p al cuadrado partido 4. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es definir la nueva variable, entonces le podemos poner el nombre que queramos. Por ejemplo, q sería la nueva variable, ¿no? Vale, pues eso significa que tenemos que hacer la derivada con respecto de la variable antigua, pero la variable antigua es p, por lo tanto pongo aquí una p, y la función, pero la función es g, por lo tanto es p al cuadrado partido 4. O sea que tenemos que hacer la derivada de esta función con respecto de p, y esto es p medios. Y recordemos también que hay que despejar la variable vieja, y entonces nos queda 2q. Y esto lo almacenamos. Ya digo, estoy repitiendo exactamente los mismos pasos que hace un momento, pero teniendo en cuenta que ahora la variable antigua es p y la variable nueva es q. Y sigo con los pasos. Voy a hacer actuar el operador a sobre la función gp, y esto va a ser igual a la variable antigua, estoy mirando aquí, y la variable antigua es p, y ahora la derivada con respecto a la variable antigua, que es p, menos 1, y todo esto actuando sobre la función g de p, o sea, p al cuadrado partido 4, es decir, la función. Muy bien, entonces tendremos p, y ahora vamos a hacer la derivada de esto, que va a ser 2p partido 4, y luego menos p al cuadrado partido 4, o sea que vamos a tener p al cuadrado por aquí, aquí un 2, menos p al cuadrado partido 4, o sea que esto va a ser p al cuadrado
un medio menos un cuarto, o sea que esto nos va a dar 2 entre 8 un cuarto. P al cuadrado partido 4. Vale, esto es el resultado de aplicar esta operación. Pero recordemos que esto debe ser expresado en función de las nuevas variables. Es lo que hemos dicho todo el rato. Que cada vez que hacemos una transformación de Legendre, tenemos que expresar una nueva variable que en este caso va a ser la q y que la tenemos aquí. Y entonces el resultado va a ser una nueva función que podemos llamar, por ejemplo, h, en función de la nueva variable q, y simplemente va a consistir en sustituir esta p por lo que es en función de la nueva variable, o sea, esta fórmula, o sea, 2q. Y entonces esto nos va a quedar 4q al cuadrado entre 4, o sea, q al cuadrado. Por lo tanto, la transformada de Legendre, esta de aquí, nos da q al cuadrado. O sea, esta es una función que lo que hace simplemente es elevar al cuadrado. Dame un número y lo elevo al cuadrado. Y que es justamente lo que hace esta función. O sea, podemos poner aquí que h es q al cuadrado si queréis, pero aunque tenga un diferente nombre y una diferente letra, digamos, de la variable, en realidad funcionalmente es la misma función. O sea que fijaos que este operador con estas reglas de aquí hace que se cumpla la petición o el deseo de Legendre. Entonces, claro, si nos preguntamos si es casualidad esto de que aplicado 2 veces da lo mismo, vamos a hacerlo en general y vais a ver que es muy fácil y muy interesante, porque es una demostración sencilla y muy divertida. Vale, tenemos una cierta función f de x y construimos una nueva variable p que va a ser la derivada de f con respecto de x. Muy bien. Y entonces la nueva función g de p, pues tal como lo tenemos aquí, pues va a ser la variable antigua por la derivada de la función con respecto a la variable antigua menos la función. Vale, y ahora vamos a hacer la transformada de Legendre de todo esto. Entonces, le llamaremos h de q, por ejemplo, y esto pues va a ser la variable antigua, o sea, p, por la derivada de la función, o sea, g, con respecto de la variable antigua, o sea, p, menos la función, o sea, g. Perfecto. Y recordemos que esto también se puede poner como x, pero recordemos que esto es precisamente la p. Por lo tanto, yo puedo poner esto perfectamente. Y ahora voy aquí. Vamos a ver. La h está claro que va a ser la p. Y aquí hay que derivar la g. Pero la g es esto. Por lo tanto, yo podría poner en vez de g, puedo poner esto de aquí. Y aquí también. X, p, menos f. Así que si ahora derivo esto de aquí dentro, tenemos la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero tal cual por la derivada de p con respecto de p, o sea, 1. Y luego menos la derivada de f con respecto de p. Y aquí menos xp más f. Y vemos que cuando multipliquemos p por x, se va a ir con esto, por tanto esto se cancela. Y entonces ya casi lo tenemos porque ahora va a quedar p que multiplica a dx de p por esta p de aquí. Pero recordemos que esta p, ¿qué es esta p? Es esto de aquí. Por lo tanto lo pongo un momentito y pongo aquí la derivada de f con respecto de p más f. Y por último nos fijamos que esto, por la regla de la cadena, fijaos, es la derivada de f con respecto de x por la derivada de x con respecto de p. Esto es exactamente lo mismo que la derivada de f con respecto de p, es regla de la cadena. Y df entre dp es justamente lo que tenemos aquí, pero cambiado de signo. Por lo tanto, todo esto da 0, que por p 0, y entonces nos queda f.
o sea que h en realidad es la función f. Y vemos que una vez aplicado a, pero luego volviendo a aplicar a, volvemos a la misma función. Y está demostrado en forma genérica. Vale, todo eso está muy bien, pero lo más interesante es ver de dónde narices se saca esto y qué sentido tiene. ¿Qué pasa? Que Legendre un día se levantó y dijo, ah, mira, me voy a inventar esta manera de hacer y esto va a funcionar porque sí. Bueno, claro, por supuesto desconozco cómo fue su razonamiento, pero podemos inventarnos ahora cómo podría haber sido su razonamiento para llegar a este tipo de cosas aparentemente tan extrañas, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, para hacerlo, vamos a considerar la siguiente cosa. Tenemos una cierta función y ahora nos fijamos en un punto concreto, bajamos aquí abajo y ya vemos a este punto, por ejemplo, x0, por ejemplo. Y ahora construyamos la recta tangente, ¿vale? Esta recta tangente pues va a tener la siguiente ecuación, y igual a la derivada evaluada en el punto x0 multiplicado por x menos x0 más la función evaluada en x0. Esto es la típica recta tangente que vemos en el bachillerato, ¿vale? No la demuestro, en fin, para no tardar mucho más rato. Doy por hecho que os acordáis o que la sabéis, ¿no? Y ahora me voy a fijar en este punto en concreto, y entonces ese punto le voy a llamar, por ejemplo, G. Vale, entonces, para obtener cuánto vale G, simplemente tengo que hacer x igual a 0 en esta expresión de aquí. Así que lo hago. Y tendremos que G va a ser igual a, una vez esto no está, pues va a ser menos x0, esto de aquí, multiplicado por la derivada de x0 más f x0. Y si ahora llamo a esta señora de aquí p, entonces tenemos la función g, o la función, perdón, la expresión g igual a menos x0 p más f de x0. ¿Y qué es p? Pues p claramente es la pendiente. Entonces nos podemos imaginar como si alguien tuviera aquí, no sé, una especie de pistola, y entonces lo que hace es, o sea, esta pistola está aquí, ¿eh? Entonces resulta que le dicen, oye, apunta a la función, pero de manera, por cierto, aquí no hay gravedad ni nada, ¿eh? La pistola tira recto, digamos, ¿no? Bueno, pues dice, apunta a la función de manera que solo la roce, o sea que pase por la tangente. Y la pregunta es, bueno, ¿y si estoy aquí? Bueno, pues lo mismo. Lo que pasa es que ahora la recta tangente pues será otra, digamos, ¿no? Y tocará aquí la tangente. Por tanto, tendremos otro punto G y otra pendiente, ¿no? Correcto. Pues eso. Pues digamos, si tenemos en cuenta todas las posibles pendientes que puede haber y de dónde hay que disparar para pasar por la rasante de esa, o por la tangente de esa función, eso es la transformada de Legendre. La transformada de Legendre es, dicho en plan tonto, sería el conjunto de pendientes que tienen que tener las rectas tangentes o los disparos para que, estando en una cierta posición G, pues pase rozándola. Y esto sería básicamente. Bueno, cuidado, casi es la transformada de Legendre, hay que hacer una pequeña operación súper tonta, que es básicamente cambiar de signo, o sea que es una tontería. Pero bueno, salvo esa pequeña tontería que ahora voy a decir, GDP lo que nos dice es en qué posición Y, del eje Y, este de aquí, me tengo que poner para lanzar una piedra con una cierta pendiente P para rozar la función. Y entonces lo bueno es que si nos dan esta información, imaginad que G de P nos la dan directamente, entonces podemos ir colocándonos en los diferentes puntos de Y, ir lanzando rayos, digamos, y entonces, digamos, siguiendo la figura que están haciendo estos rayos, podemos intuir y de hecho definir precisamente qué tipo de función es la envolvente de todas esas tangentes, ¿vale? O sea que con esta información podemos recuperar, salvo una constante aditiva, la función original.
El pequeño detalle que decía es que en realidad nosotros fijaos que hemos definido la transformada de Legendre, porque mirad, así tal cual la tenemos aquí sería algo así como el menos, la variable antigua, aquí la derivada de la función con respecto a la variable antigua, más la función. O sea, esto. Y fijaos que es justo esto, pero con el signo cambiado. ¿Vale? O sea, eso es de alguna manera, si queréis, lo que estamos haciendo con cambiando el signo es que hacemos el espejo de estos puntos, digamos. Entonces, una manera de interpretar esta en concreto, la transformada de Legendre, es lo siguiente. Esta interpretación no hace falta que la tengamos en cuenta solo para saber qué significa, nada más. En la práctica, si nos quedamos con esta operación, ya podemos ir haciendo, ¿no? Pero quiero decir que si, por ejemplo, tenemos una función aquí y nos dicen el tema de Legendre, pues lo que tenemos que hacer es, en vez de tener la pistola aquí y lanzar un disparo para encontrarnos aquí, lo que hacemos es fijarnos en este punto, hacer un ángulo igual y ponernos aquí. O sea, que lo que hacemos es poner una pistola aquí, disparar, rebota en el suelo y luego va por la rasante. Esto es exactamente lo que significa geométricamente la transformada de Legendre. ¿Vale? La pregunta que seguramente más de uno, y de hecho yo también me lo hice en su momento, es ¿por qué tenemos necesidad de cambiar el signo? Bueno, pues porque si no se cambia, entonces la operación A no es inversa de ella misma. O sea, que aplicándola dos veces no llegaríamos a la misma función. Y como es algo muy deseable, entonces por eso lo definimos así, con este pequeño rebote. Además, tanto en termodinámica como en mecánica clásica está definido de esta manera porque tiene esa propiedad tan bonita. Muy bien, entonces lo que os voy a contar ahora es algo que no tengo ni idea de cómo pasó, pero me encantaría que hubiera pasado como os voy a decir. Que es que me imagino a Hamilton, que por lo que sea, le llega el papel, ¿no? El papiro, no sé qué sería por aquella época, y aquí está precisamente la transformada de Legendre porque se lo ha pasado a un amigo suyo, ¿no? Y entonces Hamilton dice, oye, pues una cosa, voy a hacer la transformada de Legendre del lagrangiano a ver qué pasa. Porque según me han prometido, o ha prometido Legendre, la información que está contenida en el lagrangiano no va a desaparecer y voy a construir una función nueva que en honor a mi nombre le llamaré h de Hamilton, a ver esto qué narices significa. No sé, por supuesto no me hagáis caso, esto me lo estoy inventando, no sé cómo fue. Si hay algún historiador de física por aquí, pues por favor que diga algo si lo sabe de cómo fue, que estaré encantado de escucharlo. En este capítulo no voy a desarrollar el formalismo hamiltoniano, esto será el capítulo siguiente, solo voy a hacer un pequeño aperitivo de inspiración. Así que voy para allá. Vamos a irnos un momentito a la mecánica clásica de toda la vida y nos vamos a ir momentáneamente, simplemente para pasarlo bien, en una dimensión, para hacerlo todo fácil, porque esto es simplemente el postre de hoy, digamos, ¿no? Que entre rápido y que sea divertido y jugoso. Vale, pues vamos a imaginarnos que tenemos un lagrangiano de una partícula que tiene una cierta masa, tiene una cierta velocidad en x, porque estamos en una dimensión, y tiene un cierto potencial que solo depende de x y no depende del tiempo. Podría depender del tiempo, pero insisto que ahora vamos a hacerlo en plan como me imagino que lo hubiera hecho Hamilton, ¿no? Empezando por el caso más fácil, ¿no? Claro, aquí hay un punto importante y es que el lagrangiano, en principio, depende de x, pero también depende de la velocidad, en este caso concreto, ¿no? Entonces, fijaos que en las transformadas de Legendre, tal como lo hemos visto, hemos pasado de una variable a otra. Pero ¿qué pasa cuando hay dos? Bueno, no pasa nada. Nosotros podemos pensar que esta variable x no es la variable que estamos interesados, sino imaginar que estamos interesados en esta variable. Entonces, en vez de ponerle x punto, déjame ponerle v, que es precisamente eso, es la velocidad. Y entonces vamos a imaginarnos que la única preocupación o lo único que nos interesa es la v y podemos omitir la x, no porque no dependa, sino porque nos vamos a fijar en la v. Y x será como una especie de parámetro, igual que la masa.
¿vale? A efectos de la transformada de Legendre, estoy hablando simplemente. O sea, la transformada de Legendre lo que nos dice de momento es, oye, cógete una función con una variable y haz una operación. Vale. Y si tienes más letras por ahí, ¿qué? Bueno, pues como la masa o como cualquier otra cosa, pero que no es la variable. Entonces, en ese contexto, esta es nuestra función. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a aplicar el operador A sobre el lagrangiano, considerando nuestra variable antigua, digamos, como la v, o como nuestra variable, digamos, ¿no? Entonces vamos a aplicar la misma historia de hace un momento. Esto va a ser la variable antigua, v, derivada con respecto de la variable antigua, v, menos 1, y todo esto actuando sobre la función, que es esta de aquí. O sea, m medios v al cuadrado menos v de x. Vale, y aquí es donde viene digamos, un pequeño retoque. Si os fijáis, si yo hiciera la derivada total con respecto de v, de por ejemplo v al cuadrado, pues claramente es 2v, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo hago la derivada total con respecto de v de x, digamos, ¿no? Claro, alguien puede decir, bueno, pues regla de la cadena, la derivada de v con respecto de x por la derivada de x con respecto de v, ¿no? ¿Y qué es la derivada de x con respecto de v? Por lo tanto, cuando hay diferentes variables, es conveniente no definir esto como una derivada total, sino como una derivada parcial. Es una manera de decir que la v y la x son variables independientes. ¿Vale? Por tanto, esto sería una primera actualización del tema de la transformada de Legendre en el caso de funciones de varias variables. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a llamar al resultado de esto? Bueno, como esto lo descubrió Hamilton, pues le ponemos la h en honor a su nombre, y eso sí, tenemos que inventarnos una nueva variable, y Hamilton se inventó la variable p, no sé si fue Hamilton, insisto, pero quiero pensar que sí, por ejemplo. Entonces vamos a aplicar esto. Vamos a poner v, y hay que hacer la derivada con respecto de v de todo esto, menos todo esto. Y de hecho, este corchete ya no hace falta. Así que nos queda h de p igual a v. Vamos a hacer la derivada parcial y aquí solo sobrevive mv. ¿Estamos de acuerdo? Y esto, como es derivada parcial, pues la derivada va a ser 0. Menos m medios v al cuadrado más v de x. Y recordemos que la nueva variable, es decir, esto de aquí, recordar que la nueva variable que le hemos llamado p es la derivada, pero claro, en este caso, actualizando a varias variables, como he dicho antes, será la derivada parcial con respecto de la variable antigua, que la variable antigua es v. ¿De qué? Pues de la función original. Y la función original es el lagrangiano, ¿vale? Por lo tanto, esta será, digamos, la definición, en nuestro caso, de la nueva variable. Así que lo hacemos. La derivada parcial de L con respecto de V, pues es simplemente mv. Y ahora, como hemos hecho en los casos anteriores, vamos a despejar V, que es P partido M. Muy bien. Y vamos a sustituir. Bueno, aquí tenemos M por V al cuadrado. Pero en vez de V ponemos P partido M. Muy bien. Y ahora tenemos M medios. Y en vez de V, P partido M al cuadrado. Más V de X. Así que la nueva función h de p va a ser p al cuadrado partido m, es este término de aquí, menos una mitad de p al cuadrado partido m más v de x. Y 1 menos una mitad nos da p al cuadrado partido 2m más v de x. Claro, esto, claro, porque ya sabéis, vosotros ya sabéis de qué va todo esto, pero vamos a imaginar que Hamilton pues no tenía ni idea o estaba, en fin, estaba probando, y entonces seguramente en mi historia inventada, pues a lo mejor le da por probar una cosa. Preguntarse, por ejemplo, ¿es h de p? Bueno, de hecho, no es h de p, es h de p
pero recuperamos la variable que no hemos tocado para nada, ¿vale? La variable original x, que ha estado todo el rato ahí, lo que pasa es que no la hemos hecho aparecer para que no nos despiste, pero depende de esas dos variables. Bueno, pues ¿es h de p constante en el tiempo? Bueno, para averiguarlo, lo único que tenemos que hacer es derivar h totalmente con respecto al tiempo. Entonces tendremos 2p partido 2m por la derivada de p, o sea, regla de la cadena, más la derivada de v con respecto de x por la derivada de x con respecto de t, también regla de la cadena. P partido m queda aquí porque el 2 se va y queda p punto, aquí queda dv partido de x y dx partido de t es la velocidad, pero la velocidad, recordad que lo he borrado, pero p era igual a m por v, por lo tanto v es igual a p partido m, por lo tanto en realidad en vez de v podríamos poner p partido m, así que puedo sacar factor común p partido m y me queda p punto más dv de x. Pero si recordamos las leyes de Newton, sabemos que una manera de poner las leyes de Newton era que la fuerza, o sea, la derivada de la cantidad de movimiento con respecto del tiempo, es igual a menos la derivada del potencial. Entonces, esto era una manera de expresar la segunda ley de Newton, o sea que p punto más v' de x es igual a 0, por lo tanto, vemos que esto es igual a 0, por lo tanto, 0. O sea que h es una constante del movimiento. Y como ya sabéis, no es cualquier constante, porque si miramos las unidades de h, son unidades de energía. Así que me imagino que lo que pasó es que Hamilton empezó a estirar del hilo y montó una formulación alternativa a la lagrangiana, que es incluso mucho más potente que la lagrangiana, siendo la lagrangiana potente. ¿Vale? Pues de eso ya hablaremos en próximos capítulos. Muchas gracias por ver este vídeo y espero que os hayáis pasado un rato divertido. Pues nada, un saludo, hasta pronto.